Buenas noches, Magíster Giancarlos Contreras Moreno. Es para mí un honor dirigirme y hablar sobre una parte muy importante que es el globo ocular, donde vamos a hablar sobre el segmento anterior y segmento posterior. En primer lugar, nosotros como profesionales de optometría tenemos que saber todas las estructuras del globo ocular. En esta oportunidad voy a hablarle sobre el segmento posterior. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el segmento posterior? Muchas veces lo llamamos como el fondo del ojo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? La coroides, vamos a encontrar lo que es el humor vítreo, tenemos la retina, tenemos la fovea, tenemos el nervio óptico. Estas estructuras nos van a determinar todo lo que es del cristalino hacia el fondo, segmento posterior del ojo. Vamos a hablar un poco sobre el segmento anterior. El segmento anterior nos da la luz que viene desde el infinito hacia los medios refringentes del ojo. ¿Qué vamos a encontrar los medios refringentes? Córnea, cristalino, humor acuoso, nervio óptico y la retina. Vamos a hablar sobre la coroides. La coroides se encuentra entre la cámara anterior y posterior, entre el iris y la córnea, ¿no? Es una membrana delgada, que esta membrana delgada nos da la estructura dentro de la formación del globo ocular. Después tenemos también lo que es el humor vítreo. Cuando nosotros hablamos del humor vítreo, hablamos de la forma. El humor vítreo es lo que le da la forma al ojo. Esta parte gelatinosa que lo da, ¿no? Este líquido va a agarrar la estructura de la forma del globo ocular. Nuestro ojo es anatómicamente es por esta parte que es roja, que le va a dar la estructura y la forma al ojo. Esta parte gelatinosa, este líquido gelatinoso, que a medida van pasando los años, va transcurriendo, y cuando comenzamos a envejecernos, esto ya se va a volver, esta gelatina se va a volver líquido, ¿no? Conforme va a ir pasando, ¿no? También hablamos lo que es un líquido transparente gelatinoso, ¿no? Cuya composición 99.6 lo que es agua, después tenemos lo que es sodio, glucosa, nutrientes, y esto que nos va a contribuir a la formación también del ojo, ¿no es cierto? Tiene tres partes. Dentro de las partes tenemos lo que es las iliales o la membrana aloidea, que es esta. Después tenemos lo que es la corteza. Y después tenemos lo que es el vítreo central, ¿no? El vítreo central. Toda esta parte. Esta estructura o membrana nos da siempre la formación del ojo. Después, ¿qué otra parte tenemos acá? En el segmento posterior tenemos lo que es la fovea. La fovea es esta manchita amarillenta que está acá. Esta manchita amarillenta que está entre la retina, el nervio óptico, esta partecita de acá. Y es una parte muy sensible. Cuando la luz ingresa hacia la retina, este campo central cumple una función para que la retina inserte la nitidez de la luz, ¿no? De este campo. Esta área
de acá a acá hay 1.5 milímetros. Otra parte, el gruesor de la fóvea. En este espacio también se receptan los fotorreceptores. En los fotorreceptores, ¿qué vamos a encontrar? Los iconos, los bastones, los iconos es lo que nos percibe la luz durante el día. Los bastones. Estos fotorreceptores son importantísimos para la transmisión de la luz que ingresa a la retina, al nervio óptico y lo transmite de forma sensorial al cerebro, ¿no? Esta parte central, se puede decir, es muy importante dentro del segmento posterior del globo humano. Después vamos a hablar de otra estructura que viene a ser el nervio óptico. Es como esta, como si fuese una tela de araña. Este nervio óptico tiene una reacción colateral con la retina. La retina le da la luz, le transmite la luz y esto va al cerebro. ¿Mediante qué? Partes estructurales tenemos acá en el nervio óptico. Tenemos el punto ciego, tenemos el disco óptico, tenemos la arteria central, la vena retinal, el nervio óptico central, tenemos la vaina dural, la vaina aracnoides, la vaina del pie, tenemos la lámina cribosa, estas dos que son los vasos. Todas estas estructuras le forman la parte del segmento posterior para que la luz ingrese por estos medios refligentes y dar una buena percepción. Vamos a hablar sobre otra partecita que es la retina. Esta partecita amarillenta que podemos ver hasta acá es la retina. La retina consta de 10 capas. Estas 10 capas son lo que forman y nutren el ojo. La retina es la parte principal, se puede decir, del ojo y que se encarga de la transmisión de la luz hacia el nervio óptico y el nervio óptico al cerebro. En la retina también encontramos los puntos, se puede decir, básicos, estructurales, ¿no? La retina es la capa más intensa del globo ocular, cuya misión principal es percibir la luz que va atravesando por la córnea, por la pupila, por cristalino, por el humor vítreo, hasta llegar a la retina. En esta parte de la retina, esta parte principal, sucede toda la parte refractiva del ojo en cuanto a la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. La miopía es cuando la imagen comienza a ingresar, ¿no? Pasando los medios refligentes, córnea, pupila, iris, llega, la imagen se pierde antes de acá la retina, es la miopía. La hipermetropía igual, el mismo proceso cuando la imagen llega y se refleja detrás de la retina, paciente hipermetro. Y cuando las imágenes están adelante, atrás y viceversa, paciente con astigmatismo.
Puede ser un astigmatismo simple, un astigmatismo compuesto, un astigmatismo con la regla, contra la regla, los diferentes tipos que conocemos. Otra parte importante y función principal que tiene la retina es transmitir la luz, llevarla al nervio óptico y el nervio óptico transmitirla al cerebro. Por eso que siempre es importante en un paciente mantener esta partecita, esta membrana, mantenerla bien. ¿Por qué? Porque si se desprende esto, hay una patología que se llama el desprendimiento de retina. Ya no va a haber la luz que va a ingresar al nervio óptico, ya no se puede transmitir la luz hacia el cerebro. ¿Y eso qué va a hacer? De que el paciente pues ya no vea. Vamos también a hablar sobre algunas patologías que encontramos en el segmento posterior. Acá tenemos una patología muy común que muchas veces llega a nuestro consultorio, que presenta acá, que se llama en el humor vítreo, las moscas volantes, más conocidas como las lionisoxas. Esta patología se desarrolla acá, en el humor vítreo, ¿no? Muchas veces dicen que es por falta de nutrientes, ¿no? Pero así no sabemos todavía la causa principal de las lionisoxas, conocido como las moscas volantes. Otra patología tenemos dentro de la mácula, tenemos lo que es la degeneración macular senil, referente a la edad. Pacientes mayores de 60, 65 años van a tener también esta patología, que es la de degeneración macular senil. Después, otras patologías que podemos encontrar, la falta de irrigación del ojo, que es el ojo seco, porosidad. ¿Por qué? Por falta de lubricación del ojo. Entonces, todas estas patologías que hemos podido encontrar en el segmento posterior, continuando con la explicación, vamos a hablar ahora sobre la parte que es el nervio óptico. El nervio óptico está constituido por los axones de las células ganglionales de la retina, las fibras nerviosas, por las vainas que están formadas por los oligodendrocitos y por las células de Schwann. Esta célula es bien conocida. Esta pigmentación está recubierta por la parte meninges de su origen del nivel de la papila óptica hacia el encéfalo, que reconoce los segmentos intraoculares, orbitarios, intraarticulares y intracraneano. En el esquema óptico con una longitud variable de 4 a 5 aproximadamente. Ahí también en el nervio óptico tenemos tres porciones: la porción intraocular, la porción orbitaria y la porción intracraneal. En la porción intraocular está situado internamente en globo ocular, formando la papila óptica, teniendo una longitud de 1 milímetro aproximadamente, y esto está formado por las fibras mileniáticas. Después tenemos la porción orbitaria, presenta una forma de una S, esa porción, que permite movimientos oculares, los músculos. Ahí también que se desarrollan los ganglios ciliares a través del muscular
terminando el anillo del zinc entre 20 y 30 milímetros de longitud. Después tenemos la porción arbitraria. La porción intranicular. Transcurre el famoso agujero óptico que tiene una longitud de 4 a 10 milímetros. Después tenemos la porción intracraneal. Se sitúa en la fosa craneal mediante el quiasma óptico y su longitud, que es unos 10 milímetros aproximadamente, ¿no? Sobre el último punto, que es el quiasma óptico, esa estructura a la cual, el quiasma óptico es la estructura a la cual converge ambos nervios ópticos, ubicado en la fosa interior, en la base del diencéfalo, por adelante de la hipófisis. Ahí mismo se produce el entrecruzamiento de las fibras mitales nasales de la retina. Este precedente forman distintas hemaniopsias o compromisos al campo visual. Muchas veces en el quiasma se desarrolla ahí algunos problemas en cuanto a la fusión de la visión. Otra partecita que tenemos también es la corteza, que es como una cabecita, ¿no? La corteza visual es como una cabecita. Esa corteza visual tiene un área de 17 de Brodmann. Se encuentra situada a nivel de la hendidura interesférica y superficie posterior de la corteza occipital. Cuando hablamos occipital, hablamos de la corteza de atrás, ¿no? Occipital, donde está el cerebro. A nivel de la corteza visual primaria se llevan a cabo los primeros pasos de la percepción de la luz que ingresa por ahí. Después tenemos las áreas asociadas, la área 18, la área 19 de Brodmann, que son áreas asociadas al cerebro. Tenemos también los lóbulos occipital y parietal temporal para elaborar la percepción funicular de lo que es la luz, ¿no? Después tenemos el disco óptico. El disco óptico es la estructura principal que se encuentra la fovea, la mácula, la vena, la arteriola. El aspecto principal es reconocer esa estructura amarillenta, ¿no? Para poder determinar los vasos sanguíneos. Si los vasos sanguíneos están de forma naranja, esa cavidad quiere decir que el paciente está bien. Pero cuando presenta una cavidad de excavación muy luminosa, el paciente posiblemente es un paciente con problemas de glaucoma. El glaucoma es considerado ahorita como un cáncer ocular. El órgano mundial de la salud lo ha determinado al glaucoma como un cáncer ocular. Ya no está dentro de una enfermedad, sino es algo patológico mucho más avanzado, ¿no? La ciencia, la tecnología va avanzando. Después tenemos, para determinar un examen más completo, tenemos el OCT. El OCT es un examen que se le hace al paciente para determinar efectivamente si el paciente tiene glaucoma, ¿no? Anteriormente hacían la campiometría, el fondo de ojo, pero ahorita la nueva tecnología ha hecho que el OCT sea el nuevo instrumento que está ahorita determinando ese cáncer ocular, ¿no? También tenemos lo que son los músculos extraoculares,
donde el cual acá se desarrolla la restricción de motilidad y la protoxis hexafaltormos. Acá se desarrolla una patología en cuanto a los músculos de la toxis palpebral, cuando los músculos extraoculares se caen, ¿no? Esa es una patología muy comúnmente que muchas veces llegan pacientes, generalmente por problemas de estrés, problemas familiares, y eso hace que muchas veces el paciente llega a tener hasta de repente un derramamiento, ¿no?, facial, ¿no? Se voltea la cara, se voltea el ojo, y eso tiene que ver con estos músculos. Otros perfiles graves tenemos la medida del gruesor de los 6 músculos extraoculares, que tenemos 4 músculos que son rectos y 2 que son oblicuos, ¿no? El oblicuo superior, el inferior, el músculo recto interno, recto medio, recto superior y recto inferior. La medida del tamaño de las glándulas lagrimales, la medida de la periórbita del ojo, el índice muscular, el promedio del gruesor de los 6 músculos. El índice muscular generalmente es de 4.50 milímetros aproximadamente. Después tenemos lo que es el índice supernasal, promedio de gruesor de los músculos entre el recto superior y el recto inferior. Tenemos el recto medio y el oblicuo superior. El índice supernasal normal de 5,50. Terminando ya casi con esta explicación del segmento anterior, estoy totalmente agradecido porque gracias a este conocimiento que nos hace usted, determinarlo y poder nosotros ilustrarnos más y poder investigar más, totalmente agradecido, querido doctor Giancarlos. Espero que este video haya compartido las expectativas en cuanto a esta presentación del segmento posterior. Muchas gracias.